Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos. En este día voy a predicar bajo el tema Torcidos por el mismo Dios. Miremos qué dice la palabra en el libro de Romanos, capítulo 1, del verso 23 al 29. Dice: y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes de hombres mortales, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por eso Dios los entregó a los malos deseos de su corazón y a la impureza, de modo que desagradaron entre sí sus propios cuerpos. 25. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira y honraron y dieron culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Hasta las mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van en contra de la naturaleza. 27. De la misma manera, los hombres dejaron las relaciones naturales con las mujeres y se encendieron en su lascivia unos con otros. Cometieron hechos vergonzosos hombres con hombres y recibieron en sí mismos la retribución que merecía su perversión. 28. Y ellos no quisieron tener en cuenta a Dios. Y como ellos no quisieron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para hacer cosas que no convienen. 29. Están atierrobados de toda clase de injusticia, inmoralidad sexual, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Vemos que cuando una persona deja a Dios por un ídolo pagano, Dios lo que hace es que Él mismo se encarga de destruirlo, Él mismo se encarga de torcerlo, para que esa persona ya no pueda ver la luz y ya no le pueda resplandecer el Evangelio. Vamos nuevamente al verso 23 para ver la explicación. Dice: y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes de hombres mortales. La gente hoy en día, y esto no es ahora, esto no es nuevo, esto ha sido desde siempre, que la gente ha dejado de adorar a Dios por andar adorando hombres. Por ejemplo, la gente que adora aquel muñeco fierísimo, aquel muñeco horrible, aquel pelón llamado Buda, gente que adora a Mahoma, gente que adora a filósofos griegos, filósofos de los siglos pasados, y dejaron la gloria de Dios, cambiaron la grandeza del Dios vivo, del Dios inmortal, por imágenes de hombres mortales, por imágenes de hombres que no los pueden salvar. Hoy se muere una persona la cual ha sido célebre, la cual ha sido reconocida entre los paganos, entre los mundanos, entre la gente que está lejos de Dios. Y vienen estos ignorantes, hacen una imagen de él y empiezan a adorarlo. Como un médico venezolano que se llamaba José Gregorio. De ese hombre levantaron un ídolo y empezaron a adorarlo después de que él falleció. Esta gente ha cambiado la gloria de Dios por ídolos mortales, por gente que no puede salvarlos, dice. Y también la cambiaron por aves, por imágenes de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Gente que adora aves, Ave María Purísima,
Yo no sé de dónde diablos sacaron eso de Ave María Purísima, porque la palabra no habla de eso. Yo en ninguna parte de la Biblia encuentro Ave María Purísima. En ninguna parte. Eso no existe aquí en la Biblia. Por imágenes de cuadrúpedos y de reptiles, gente que adora la vaca, gente que adora el caballo, gente que ya no haya sinceramente qué ídolo inventarse, gente que adora los tiburones, bueno, en fin, de todo lo que Dios ha creado, ellos se levantan un ídolo porque son tontos, porque son ignorantes. Y dice el verso 24, por eso Dios los entregó a los malos deseos de su corazón y a la impureza. Por eso Dios los torció, porque la idolatría es maldición. Cuando tú cambias a Dios por un ídolo pagano, cuando tú cambias la gloria de Dios, ten por seguro que la desgracia viene sobre tu vida. ¿Estás seguro de eso? Dice, por eso Dios los entregó a los malos deseos de su corazón y a la impureza. Por eso andan cometiendo todo tipo de maldades, todo tipo de depravaciones. Por eso la gente está pervertida hoy en día, el mundo está corrompido, el mundo está completamente desgraciado porque cambiaron a Dios y ellos mismos se hicieron sus propios ídolos. Andan idolatrando cantantes, andan idolatrando actores, andan idolatrando actrices. En vez de adorar al Dios vivo, al Dios que creó las cosas que ellos adoran. Y dice, de modo que degradaron entre sí sus propios cuerpos. Ellos mismos se han corrompido. La gente ha degradado su cuerpo. La gente no se siente bien como Dios la creó. Porque por la maldición que les ha caído, ya han cambiado a Dios y se han vuelto idólatras, se han vuelto paganos. Por eso mismo, Dios mismo los torció, Dios mismo los desenfrenó. Y hoy andan totalmente apartados de Dios y totalmente destruidos por degenerados, por paganos. Y vemos que la gente que es colocha quiere ser pelo liso y la gente que es pelo liso quiere ser colocha. Gente que se ha entregado a la prostitución. Gente que sinceramente se ha degradado. Gente que ha hecho de su cuerpo una exhibición. Gente depravada, degenerada, vulgar, que camina en la calle. Eso es degradación del cuerpo. Eso es degradarse uno mismo. Eso es simple y sencillamente no tenerse amor uno mismo. Andar exhibiéndose. Andar vulgarmente. ¿Pero por qué vienen estas cosas? Por la idolatría. Gente que está llena de pensamientos sucios, de maldades. Claramente dice, por eso Dios los entregó, dice, a los malos deseos de su corazón y a la impureza, de modo que degradaron entre sí sus propios cuerpos. Unos con otros se han desgraciado, unos con otros se están matando, unos con otros se están asesinando, unos con otros se destruyen. Dice el verso 25, cambiaron la verdad de Dios por la mentira. No quisieron creer en esta palabra, mejor le hicieron caso a la mentira. Y dice, y honraron y dieron culto a las criaturas antes que al Creador. Se volvieron idólatras,
se pusieron a adorar el sol, se pusieron a adorar la luna, se pusieron a adorar la tierra, los árboles, se pusieron a adorar pedazos de palo. Y de esa manera le rindieron culto a la creación antes que al creador. Gente que adora el universo, gente bruja que dice los astros, que dice el dios sol, la diosa luna, gente que dice el universo te lo concederá. Gente sinceramente ignorante, gente apartada de la razón. No tienen razonamiento, no tienen entendimiento, pero eso es producto de la maldad de ellos. Eso es producto de no haber querido recibir la verdad de Dios, de no haber creído en Jesucristo. Dice, el cual es bendito por los siglos. Amén. Amén. Él es bendito por los siglos de los siglos. Dice el verso 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Por eso se han degenerado. Se han hecho prostitutas, se han hecho prostitutos. Por eso no pueden ver a una mujer porque ya le quieren caer encima. Y lo mismo, las mujeres están desgraciadas totalmente. Como anteriormente lo dije, caminan desnudas en la calle por la propia maldad del corazón. El mismo Dios los ha torcido. El mismo Dios los ha pandeado. El mismo Dios los ha destruido. Y ellos se sienten orgullosos de eso. Más no saben los ignorantes. Más no saben los ilusos. Que es por su propia maldad que están así. Dice, hasta las mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van en contra de la naturaleza. Por eso se hicieron lesbianas. Por eso hay gente que está hundida en el lesbianismo. Hay gente que cayó en el homosexualismo. Hay gente que le dejaron de gustar los hombres. Hay mujeres que les dejaron de gustar los hombres y ahora les gustan las mujeres. Se hicieron lesbianas. Dice, pero claramente dice la palabra cuál es el motivo, la idolatría. Y por idólatras, Dios los dejó que hagan lo que ellos quieran hacer y Él mismo los torció. Dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Hasta sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van en contra de la naturaleza. Hoy la gente se siente orgullosa porque se hizo homosexual, porque se hizo mujer. Si vos te hiciste lesbiana, déjame decirte que Dios te hizo mujer, no te hizo lesbiana. Y si querés ser hombre, Dios te hizo mujer. Y por lo tanto, a vos te tienen que gustar los hombres. Porque vos fuiste creada para el hombre, no para una mujer. Pero si estás así, es porque el mismo Dios te ha pandeado. El mismo Dios te ha torcido. Dice el verso 27. De la misma manera, los hombres dejaron las relaciones naturales con las mujeres y se encendieron en su lascivia con otros. Dejaron a las mujeres, estos afeminados. Dejaron a las mujeres y se encendieron en sus pasiones, hombre con hombre, como Sodoma y Gomorra. Así están hoy. Así está hoy este mundo de desgraciado. Así está hoy este mundo de maldito, porque no han querido servir a Dios, no quisieron servir a Dios y por eso hoy andan totalmente apartados de Dios,
pagando las consecuencias de su rebeldía, de su maldad. Dice, cometieron hechos vergonzosos hombres con hombres. Así estaban los de Sodoma y Gomorra, dos desgraciados entre ellos mismos, se acostaban hombre con hombre. Cuando la palabra prohíbe el homosexualismo, la palabra dice que los homosexuales no entran al cielo. De manera que si sos homosexual, lo que tenés que hacer es arrepentirte, pedirle a Dios perdón porque anduviste de idólatra, para que Él te perdone, si tiene misericordia de vos, y podás alcanzar la vida eterna, porque allá no entran homosexuales, no entran lesbianas. Pero hay gente que ha andado en los caminos de Dios, hay gente que ha conocido el Evangelio, pero después se han vuelto rebeldes, se han vuelto idólatras. Y entonces Dios ha tenido que pervertirlos. Dice, cometieron hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibieron en sí mismos la retribución que merecía su perversión. Recibieron el castigo, y ese es el castigo que han recibido estos malvados: hacerse homosexuales, hacerse lesbianas, porque no han querido seguir a Dios, porque no han querido escuchar la voz de Dios, porque no han querido servir a Dios, sino que mejor le han servido al diablo, le han servido a María, le han servido a toda la idolatría, a todo el paganismo de este mundo, y por eso es que Dios mismo ha hecho que se vuelvan homosexuales, que se vuelvan lesbianas, que se vuelvan bisexuales, que les gusten los hombres y las mujeres, por malvados. Dice el verso 27, el verso 28, y como ellos no quisieron tener en cuenta a Dios, no lo quisieron tener en cuenta, no lo aceptaron, están rechazando a Dios. Sodoma y Gomorra no quiso tener en cuenta a Dios. ¿Y cómo terminaron esos? ¿Y cómo fue el fin de esos paganos? Pues simple y sencillamente Dios los destruyó. Simple y sencillamente Dios los incendió, les prendió fuego por malvados, por malignos, por perversos, por aberrados. Dice, Dios los entregó a una mente depravada. Dios los degeneró totalmente. Por eso andan hablando vulgaridades. Por eso andan hombre con hombre ahí haciéndose bromas asquerosas. Por eso tienen la boca sucia, porque así tienen el corazón de sucio, de podrido. Así tienen la mente depravada. Así tienen la mente corrompida, pervertida, torcida. Tienen el entendimiento entorpecido. Dios mismo los degeneró a estos malvados, porque no quisieron tener en cuenta a Dios. No lo quisieron escuchar, no lo quisieron obedecer, y entonces por eso mismo Dios los volvió depravados, los volvió degenerados, los volvió homosexuales, los volvió lesbianas, los volvió prostitutos, los volvió prostitutas, porque no quisieron obedecer a Dios. El Dios mismo los destruyó. Por eso es que hoy en día la gente de hoy en día ya no está tranquila con tener una sola mujer, con tener un solo hombre. Los sinvergüenzas malvados quieren tener 5 mujeres, quieren tener 5 hombres.
por pervertidos que son, actúan de esa manera. No se sacian estos malvados de pecar. No dejan de cometer maldades. No dejan de faltarle respeto a Dios. Se hartan y se hartan pecado. Están preñados de pecado. ¿Pero por qué? Porque el Dios mismo los hizo depravados. El Dios mismo les torció la vida, los destruyó, los desgració. Porque una persona que lleva esa vida es una persona que no puede tener una vida conforme a Dios. Es una persona que no puede agradar a Dios, con mentes depravadas, gente vulgar y degenerada, que no dejan de practicar el pecado, no dejan de practicar la maldad, simple y sencillamente porque son depravados. ¿Y por qué son depravados? Porque Dios mismo los depravó. Y dice, para hacer cosas que no convienen. Sí, para eso fue que Dios los hizo depravados, para que hagan todo lo que no conviene. Y se lo lleve el diablo, pues. Para que anden matando a la gente, para que tengan 5 hombres, 10 hombres, para que tengan 10 mujeres, para que se acuesten hombre con hombre, para que se acuesten mujer con mujer, para que hagan todo tipo de asquerosidades. Y esto es algo que hay que tener cuidado de no caer en la idolatría. Hay que tener precaución de no cambiar a Dios por cualquier cosa de este mundo. Porque si tú le das más tiempo a otra cosa que no sea Dios, esa cosa a la cual le dedicas tiempo son tus ídolos. Tus hijos pueden ser ídolos tuyos, tus padres, tus hermanos, tu mamá, tus abuelos, tu celular, tu televisor, que ese es esos son los tipos de ídolos de la iglesia evangélica de hoy. Y por eso mismos supuestos pastores son afeminados, se han hecho maricas porque simple y sencillamente se hicieron idólatras. Y entonces Dios tuvo que depravarles la mente para que hagan cosas que no convienen, para que pequen, pequen, pequen y pequen y no dejen de pecar hasta que venga la ira de Dios y los destruya totalmente. Dice el verso 29, están atierrobados de toda clase de injusticia. O sea, que están repletos de toda clase de injusticia. La palabra atirrobado quiere decir repleto, lleno, saciado. O sea, están atirrobados de toda clase de justicia, o sea, de injusticia, de toda clase de maldad, quiere decir. De toda clase de perversión, de toda clase de desobediencia, producto de su rebeldía, de inmoralidad sexual. Están encendidos en lascivia. Esto fue lo que hablé antes, se hicieron homosexuales, lesbianas, bisexuales, prostitutas, totalmente se degeneraron. Se volvieron grandes adúlteros, grandes fornicarios. Se corrompieron totalmente, se hicieron pedófilos. Están totalmente degenerados. Solo se pasan hartando pornografía. Caminan escuchando esa música maldita, satánica.
asquerosa, depravada, repugnante, detestable, que cantan esos reggaetoneros, hijos de Satanás. Esa música vulgar, obscena, depravada. Cometen actos vergonzosos en la calle, en lugares públicos, bailando ese tipo de música basura, pagana. ¿Y por qué? Porque están llenos, están repletos de toda clase de maldad, están repletos de inmoralidades sexuales. Y dice, perversidad, avaricia. Están llenos de todo. Son completamente pervertidos, o sea que no tienen nada bueno. Están repletos de toda la basura que hay en esta tierra. Dice, avaricia, son grandes avaros. Tienen pero no comparten. Piensan que solo para ellos hay en este mundo. Piensan que solo ellos pueden tener. Piensan que solo ellos pueden tener. Son grandes avaros. Pueden ver que la gente está pasando necesidad, pero no hacen nada por ellos, porque están repletos de avaricia. Son grandes avaros, miserables. Son grandes sinvergüenzas, injustos. Si tienen trabajadores, no le pagan bien a los trabajadores. Explotan a los trabajadores. Y muchos disque cristianos hacen eso. Timan a los trabajadores, estos sinvergüenzas. Los hacen trabajar más tiempo del que deben trabajar. Y encima de que los hacen trabajar más tiempo, no les pagan un salario digno. No les pagan un salario justo. ¿Por qué? Porque están repletos de avaricia. Maldad. Son grandes malvados. Están llenos de envidia. No pueden ver que otro prospere. No pueden ver que otro triunfe porque se molestan. Les duele. Se amargan. Se entristecen. Se enojan. Dice, homicidios. Se han vuelto grandes asesinos. Se caminan matando unos con otros. Por la misma avaricia, por la misma maldad que tienen. Ya no quieren trabajar. Y caminan matando a la gente. Porque son malvados. Porque son impíos. Dice, y también homicida no solo es aquel que le quita la vida física a alguien. Porque la palabra dice que el que se enoja con su hermano es un homicida. Es lo mismo. El que está enojado con el hermano es un asesino. Aunque no lo haya matado físicamente, pero espiritualmente lo ha matado y por eso también es un homicida. Y están llenos de enojos. Por eso dice, contiendas. Con todo el mundo tienen problemas. No tienen paz con nadie. Con nadie tienen paz. Están llenos de pleitos, de peleas, de injurias. Cualquier cosa les molesta. Por todo andan amargados. Por todo pelean. No tienen paz ni con ellos mismos y peor que van a tener paz con otros. Dice, engaños y malignidades. Son mentirosos. Engañan a la gente. Le mienten a la gente. Están repletos de todo esto. Por eso dice, están atirrobados de toda clase de injusticia, inmoralidad sexual, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. O sea que están repletos de todo el basural, están repletos de todo el pecado, están repletos de toda la basura que hay en este mundo. En pocas palabras, son grandes hijos del diablo. Son grandes hijos de Satanás. No tienen nada bueno, porque dice están repletos. Nada bueno tienen.
¿Y por qué? Simple y sencillamente porque no quisieron a Dios y se hicieron paganos. Y como se hicieron paganos, Dios los tuvo que desgraciar. Miremos qué dice el libro de Isaías, capítulo 63, verso 10. Dice: pero ellos fueron rebeldes y provocaron el enojo de su Santo Espíritu. Por eso Él se volvió enemigo y luchó contra ellos. Él se volvió su enemigo y luchó contra ellos. Vemos que dice que fueron rebeldes y provocaron el enojo de su Santo Espíritu, el Espíritu Santo. Gente que no le quiso obedecer al Espíritu Santo. Gente que no quiso seguir la corrección de Dios. Gente que no quiso que el Espíritu Santo la guiara, sino que ellos mismos en su rebeldía hicieron y deshicieron. Como cualquier persona que no tiene dueño, se desenfrenaron, se rebelaron, no obedecieron al mandamiento. Y dice: por eso Él se volvió su enemigo y luchó contra ellos. Y en este verso se resume todo lo anterior que prediqué, que expliqué del libro de Romanos. Por eso Él se volvió enemigo. Pues hay gente que supuestamente han sido cristianos y después se declaran homosexuales, después se declaran lesbianas. Supuestamente son cristianos, pero son grandes adúlteros, fornicarios, y tienen todas las características del verso 29 del capítulo 1 de Romanos. Todo eso lo tienen. ¿Por qué? Por rebeldes, porque hicieron enojar a Dios, y entonces Dios se hizo enemigo. ¿Y quién te va a salvar a vos? Pregúntate por un momento, ¿quién va a venir a tu rescate? ¿Quién te va a salvar la vida? Si el mismo Dios Todopoderoso está en contra tuya. Si el mismo Dios Altísimo se hizo tu enemigo y peleó contra ti y pelea en contra tuya. Si Dios pelea con vos, ¿quién te va a salvar? ¿Quién te va a defender? Si vos has hecho enojar al Espíritu Santo, si tú por tu rebeldía provocaste que el Espíritu Santo se enojara, se hiciera tu enemigo y peleara en contra tuya, ¿quién te va a salvar? ¿Quién te va a sacar del homosexualismo, del bisexualismo? ¿Quién te va a libertar de esas ataduras del diablo que no te dejan tener paz? ¿Quién te va a libertar de esas ataduras del diablo que no te dejan vivir en libertad? ¿Quién? Hacete la pregunta, ¿quién? Si el Espíritu Santo está enojado con vos y se hizo enemigo tuyo y ha peleado en contra tuya, no hay nadie que te defienda. No hay hombre que te defienda. Pero si lo hiciste, volvete a Dios. Tal vez el mismo Dios, al ver la humillación de tu corazón, al ver la sinceridad de que te has arrepentido de tu maldad, al ver que estás verdaderamente arrepentido, arrepentida de haber cometido actos perversos y depravados, de haber sido rebelde, tal vez Dios tenga misericordia. Porque te repito, si el Espíritu Santo está enojado con vos y se hizo enemigo tuyo y está peleando en contra tuya,
medita un momento, detenete un instante, examina la situación, examina el asunto. ¿Quién te va a salvar de la ira de Dios? ¿Quién? Por eso es necesario que busques a Dios en el nombre de Jesús, para que Él, si está en su misericordia, te perdone. Porque hay mucha gente que anduvo bien en las cosas de Dios, caminaron con Dios mucho tiempo, pero después se rebelaron, fueron rebeldes, y el Espíritu Santo se enojó con ellos a causa de la rebeldía y se hizo enemigo. Y si vos tenés a Dios como enemigo, nada te va a salir bien. Si Dios es tu enemigo, nadie puede venir en tu defensa, nadie. ¿Quién puede pelear contra Dios? ¿Quién? ¿Quién lo podrá vencer? ¿Quién? Cuando el Espíritu Santo es enemigo tuyo, caes en grandes desgracias, caes en grandes pecados, en grandes inmoralidades. Llevas una vida totalmente desgraciada. Llevas una vida apartada de Dios. Porque si es tu enemigo, ¿cómo te va a ayudar? Estando enojado contigo, ¿cómo te va a ayudar? Si estás bajo juicio, si estás bajo la ira de Dios. Miremos qué dice la palabra en Juan 12:40, en el Evangelio de Juan, dice: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Esto el Señor Jesucristo lo dijo por la incredulidad de los judíos, porque los judíos no creyeron en Jesucristo. Y hasta el sol de hoy, la mayoría detestan a Jesucristo, no creen en Jesucristo. ¿Por qué? Porque hicieron enojar al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque fueron rebeldes. Pero esto no es solo para los judíos, esta palabra es eterna. Esta palabra es para todos, en general. Por eso dice, cegó los ojos de ellos, o sea, los hizo ciegos. No pueden ver. Una persona a la cual Dios ha cegado no puede ver. ¿Cómo va a ver? Dice. Y endureció su corazón, tienen el corazón duro. Por eso quieren buscar a Dios, pero no lo encuentran. Quieren buscar a Dios, pero no pueden, no sienten fuerzas. ¿Por qué? Porque Dios endureció su corazón, porque Dios mismo los torció, como lo expliqué en el libro de Romanos. Dios mismo los pandeó por malvados, porque Dios se hizo enemigo de ellos, lo tienen de enemigo. Y si vos tenés de enemigo, Dios se ha escondido de ti, ¿cómo lo vas a hallar? Una persona a la cual el Dios mismo la ha torcido, el Dios mismo se ha vuelto enemigo de esa persona, puedes meter un año entero de ayunos, puedes meter 5 años de ayunos, pero no vas a poder encontrarlo,
porque te repito, si lo tenés de enemigo, significa que Dios endureció tu corazón para que hagas maldades y después tengas la necesidad de buscarlo, pero no podás. Querás hallarlo, pero no podás. Dice, endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón. O sea, le cegó los ojos espirituales. Hay gente que mira las maravillas de Dios, mira los milagros que hace, pero no entienden con el corazón, no pueden comprender, no tienen el entendimiento, porque simple y sencillamente el mismo Dios Altísimo, el Todopoderoso, les ha endurecido el corazón para que no miren, para que sean ciegos. ¿Y para qué hizo eso? Dice, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. ¿Por qué? Porque Dios los entregó a una mente depravada, dice. Dios los depravó y como están totalmente depravados, no pueden buscar a Dios, tienen la mente depravada, entorpecida. Entonces cuando escuchan la palabra de Dios, no la entienden. Cuando miran lo que Dios hace, tampoco lo entienden, no lo comprenden, porque tienen el corazón duro. Y dice, y para que no se conviertan y Jesucristo los sane, o sea, los salve, los sane de su pecado, de su maldad, de su inmundicia. O sea que hay gente a la cual el Dios mismo le endureció el corazón, le entorpeció la mente para que no entiendan y se pierdan, para que no entiendan y se vayan al infierno. Esto es lo que dice la palabra, pues. Yo no le puedo cambiar, no le puedo quitar, no le puedo poner. Para que no entiendan y se conviertan. Si no se convierten, ¿cómo se van a salvar? Si no creen en Jesucristo, ¿cómo se van a salvar? Si no se convierten al único Salvador del mundo, si no creen en Él, ¿cómo se van a salvar? No hay manera de que se salven. Por eso son ateos, son blasfemos, porque el mismo Dios les entorpeció la mente. Miremos qué dice Mateo 13:14. Dice, de manera que en ellos se cumple la profecía de Isaías, que dijo, ustedes oirán con sus oídos, pero no entenderán, y verán con sus ojos, pero no percibirán. Ahí está. Es profecía cumplida. Que la gente escuche con sus oídos y no entienda, no comprenda, porque el entendimiento lo tienen entorpecido, tienen la mente depravada y tienen el corazón endurecido, duro, porque el mismo Dios se los ha endurecido a causa de la rebeldía de ellos, a causa de la maldad, a causa de que hicieron enojar al Espíritu Santo. Hay gente que Dios la ha llamado, 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 hasta que causaron el enojo de Dios, hasta que causaron la ira de Dios y se ganaron su enemistad por tontos que han sido, por ignorantes. Por eso es que han terminado como están. Hay gente que anduvo en el Evangelio y hoy está presa. Hay gente que anduvo en el Evangelio y hoy es prostituta. Hay gente que anduvo en el Evangelio y hoy es lesbiana, es homosexual, es bisexual. Simple y sencillamente porque no oyeron con sus oídos y no entendieron
y no vieron con sus ojos y no percibieron. No lograron percibir que Dios los estaba llamando. Pero eso les pasó simple y sencillamente porque tienen a Dios como enemigo. No es por otra cosa, tienen a Dios como enemigo y por eso oyen la palabra, la escuchan y se amargan la vida, se enojan con la palabra. Porque esto duele. Al ser humano no le gusta que le señalen el pecado, no le gusta que le señalen la maldad que está cometiendo, sino que el ser humano quiere andar totalmente desenfrenado, quiere andar apartado de Dios, pero que nadie le diga nada. Quieren andar en la iglesia, pero quieren seguir pecando estos sinvergüenzas. No quieren dejar la picardía. Vienen a la iglesia, pero no lo hacen con sinceridad, sino que quieren seguir en la inmundicia, fornicando, adulterando. Por eso las iglesias hoy están llenas de homosexuales, hasta de lesbianas, iglesias paganas, mundanas, donde no se practica, ni se predica, ni se vive la verdad, donde no respetan a Dios. Y aquí está, en ese tipo de gente, dice la palabra, de manera que en ellos se cumple la profecía de Isaías que dijo, ustedes oirán con sus oídos, pero no entenderán, y verán con sus ojos, pero no percibirán. Ahí está. Estoy predicando la palabra sin quitarle ni ponerle, porque mi deber es hablar la verdad, predicar la verdad, porque hay de mí si le pongo y hay de mí si le quito. Yo tengo que entregarla tal cual Dios la ha dejado, tal cual el Señor la dejó. Miremos qué dice Romanos 9:18. Dice, ahora, toda la gente que está bajo la ira de Dios, toda la gente que se echó a Dios de enemigo, tiene esta esperanza. Si tú causaste el enojo, la ira de Dios, causaste que Dios peleara en contra tuya, tenés esta esperanza. Dice, capítulo 9 de Romanos, verso 18. De manera que Dios tiene misericordia de quien Él quiera tenerla y endurece a quien Él quiere endurecer. Aquí está. Si Dios ha visto que has sufrido demasiado, que te has hundido en grandes pecados, que estás totalmente destruido por la maldad, pero por causa de tu rebeldía, si Dios quiere tener misericordia de ti, la va a tener, porque dice, de manera que Dios tiene misericordia de quien Él quiere tenerla y endurece a quien Él quiere endurecer. Pero si Dios no tiene misericordia de ti, tú vas a seguir con el corazón duro, tú vas a seguir en la maldad, vas a querer dejar el pecado, pero no vas a poder, porque simple y sencillamente Dios no ha querido tener misericordia de ti. Pero en el nombre de Jesús que sí la tenga, en el nombre de Jesús, que se vuelva a ti cuando tú lo busques. Y estas son las grandes consecuencias, estas son las graves consecuencias de andar jugando al cristiano, de andar jugando al evangélico. Ahora nos vamos a Isaías capítulo 43, verso 13. Dice, yo soy Dios desde el principio
Nadie puede librar a nadie de mi mano. Lo que yo hago, ¿quién puede impedirlo? Él es Dios desde siempre, desde el inicio, no tiene inicio. Siempre ha existido y siempre va a existir. Dice, nadie puede librar a nadie de mi mano. Aunque se tiren 100 evangélicos verdaderos, 100 hombres santos de Dios, ayunar un año completo por ti, no te van a poder librar de la mano de Dios. Dice, aunque oren, 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 oren y ayunen y vigilen y clamen y pidan por ti, nadie puede librar a nadie de la mano de Dios. Claramente dice, nadie puede librar a nadie de mi mano. Es que cuando Dios le descarga su enojo a alguien, ay de esa persona. Ay, ay, ay. Si Dios te llega a descargar su ira por rebelde, y si has andado en la maldad, Dios te ha dado tiempo todavía para que te arrepintas, para que no te ganes su enemistad. Dios te ha dado tiempo todavía para que dejes la perversidad. Pero si no dejas la maldad, ten por seguro que Dios se va a hacer enemigo tuyo y te va a destruir la vida. Te va a destruir el cuerpo y te va a destruir en el infierno también por malvado. Y con esto no estoy mandando a nadie al infierno, sino que la palabra lo dice, pues. Porque yo no soy quien para mandarte al infierno, pero la palabra lo dice. Yo soy uno de esos de los cuales Dios ha tenido misericordia. Yo soy uno de tantos de los cuales Dios se ha compadecido, ha tenido piedad. Pero porque yo, si he fallado rápido, me reconcilio. Si tú has fallado rápido, reconcíliate. Si tú le has fallado al Señor, has desobedecido, te has mostrado rebelde, date prisa a arrepentirte, date prisa a tirarte de rodillas, a derramar lágrimas y a pedir perdón por tu rebeldía. No sea que sigas de rebelde, no sea que sigas en la misma maldad y provoques el enojo de Dios. Provoques el enojo del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, cuando uno peca, se entristece, pero después de tanto pecado, Él ya no se entristece, sino que se aparta y se enoja, y entonces a eso la Biblia le llama conciencia cauterizada. Ya cuando la gente peca, ya no siente que el Espíritu Santo lo redarguye de pecado, ya no siente que el Espíritu Santo lo convence de pecado, porque tiene la conciencia dura ya, tiene el corazón duro, porque claro, de tanto entristecer al Espíritu Santo han hecho que Él se enoje y Él se ha vuelto enemigo de ellos, ya los dejó que hagan lo que quieran hacer para que se pierdan por malvados. Por eso hay gente que peca y no se para de pecar, no se sacia de pecar. Hay gente que rebosa de pecado. Por lo mismo, que se han deleitado en su rebeldía, se han deleitado en sus placeres. Por eso, y cuando vos hagas eso, el Espíritu Santo esté enojado con vos y vengan los juicios de Dios en contra tuya, Dios te desgracia en el homosexualismo, en el bisexualismo, Dios te arrastre a la prostitución, al adulterio, a la fornicación, vas a querer salir de ahí, no vas a poder, porque la palabra es clarísima. Nadie puede librar a nadie de mi mano, nadie. Y aunque toda una iglesia completa, sea la iglesia más santa, la congregación más santa, se tire un año de rodillas, no te van a poder librar de la mano de Dios. Porque te repito una vez más, porque es necesario enfatizar en esto.
Si Dios es tu enemigo, ¿quién te va a defender? ¿Quién? Dice, lo que yo hago, ¿quién puede impedirlo? Si Dios te destruye la vida, ¿quién va a poder impedir? Si Dios se hace enemigo tuyo, ¿quién va a poder hacer que recobres su amistad? Solo que Dios tenga misericordia de ti, sinceramente. Porque hay gente que ha andado bien en las cosas de Dios, le ha servido a Dios, pero han hecho todo este tipo de maldades de las cuales he hablado. Se han rebelado. Y entonces el Espíritu Santo se ha vuelto enemigo de ellos. El Espíritu Santo se ha vuelto en contra de ellos. Ahora miremos qué dice Job 12:14. Lo que Dios destruye, nadie lo reconstruye. A quien Él encierra, nadie puede liberarlo. Aquí está claro. Más claro no puede estar. Si Dios destruye a una persona, ¿quién puede reconstruir a esa persona? ¿Quién lo va a poder reconstruir? ¿Quién va a decir yo voy a reconstruir esto que Dios ha destruido? ¿Quién va a decir yo voy a darle vida a esto que Dios ha matado? ¿Quién va a decir yo voy a darle forma a esto que Dios ha deformado con su mano? ¿Quién? ¿Quién va a poder construir lo que Dios ha destruido? Y si Dios está destruido en la maldad, ¿quién te va a poder reconstruir? Y este no es un mensaje de desánimo tampoco. No es un mensaje de desánimo. Este es un mensaje que Dios me dio porque hay mucha gente que ha cometido estas maldades. Pero desde luego Dios me dio es por algo. Desde luego el Señor me dio este mensaje. Es que si tú estás escuchando este mensaje, Dios ha tenido misericordia ya de ti. Dios ha tenido misericordia de ti. Por eso estás escuchando este mensaje. Dice, a quien Él encierra, nadie puede liberarlo. Si Dios te ha encerrado en las cárceles del pecado, si Dios a ti te ha encerrado en la maldad, en un callejón sin salida, dice, nadie puede liberarlo, nadie puede liberarte. Si Dios mismo te entregó al diablo por rebelde, ¿quién te va a librar del diablo? Solamente el mismo Dios. Ningún ser humano, ningún mortal puede hacer nada por ti. Si Dios está destruido, nadie te reconstruye. Si Dios te ha encerrado, nadie te liberta, nadie te libera. Pero te repito, desde luego estás escuchando este mensaje, es porque Dios ha tenido misericordia de ti y te ha traído esta palabra. Porque yo te aliento a pesar de todo. Busca a Dios, búscalo. Y ojalá Él tenga misericordia de ti. Ojalá Él se olvide de tus maldades, pero si te arrepientes de verdad, si te arrepientes de verdad, pero si vives pecando, no. Si quieres buscar a Dios, pero quieres seguir en la maldad, lo siento mucho por ti, amigo que me escuchas, lo siento mucho por ti, hermano que me escuchas. Si quieres seguir pecando, nadie te va a librar de la ira de Dios. Si estás encerrado en las cárceles del pecado, de la maldad, de la drogadicción,
Si anduviste en la iglesia y te volviste drogadicto y hoy estás atado, hoy no puedes ser libre porque el mismo Dios te ha destruido. ¿Quién te va a poder hacer libre? Solamente el mismo Dios. Él tiene la llave de la cárcel. Él encierra y Él liberta. Por eso aquí dice, a quien Él encierra nadie puede liberarlo, nadie. Solamente Él mismo. Solo Él. Y dice el verso 7, capítulo 13 del libro de Eclesiastés. Dice, mira y admira las obras de Dios. ¿Quién podrá enderezar lo que Él ha torcido? ¿Quién? ¿Quién va a poder enderezar lo que Dios ha torcido? Nadie puede hacer eso. Por eso hay un dicho que dice, árbol que nace torcido, nunca su tronco endereza. Ya cuando un árbol nace pando, nadie lo puede enderezar, nadie, pero nadie. Por más que se esfuerce una persona en enderezar un árbol torcido, nunca lo va a enderezar, jamás. Porque dice claramente, mira y admira las obras de Dios. ¿Quién podrá enderezar lo que Él ha torcido? ¿Quién podrá enderezar a ese malvado que no quiso obedecer al Señor y por eso hoy anda destruido? Porque el mismo Dios lo destruyó. Hoy se ha convertido en un depravado sexual, en un aberrado sexual. Hoy se ha convertido en una depravada sexual, en una aberrada sexual. Se ha convertido en una prostituta, en una ramera. ¿Quién la va a enderezar a esa? ¿Quién? Si el mismo Dios la ha torcido, si el mismo Dios le ha endurecido el corazón a causa de su rebeldía, a causa de su maldad, ¿quién va a libertar a ese drogadicto? ¿Quién va a libertar a ese borracho? ¿Quién va a libertar a ese marero, a ese narcotraficante, a ese ladrón, a ese sinvergüenza, a ese pícaro? ¿Quién lo va a libertar? ¿Quién lo va a enderezar? Si Dios lo ha torcido, si Dios lo ha destruido, si Dios lo ha encarcelado, si Dios mismo le ha endurecido el corazón, ¿quién va a hacer que ese se vuelva a Dios? Por eso hay gente que escucha la palabra de Dios y uno le dice, busque a Dios, pero esa gente no busca a Dios y a veces uno dice, bueno, es que este es malvado, este gran impío, este no quiere dejar el pecado, pero a veces no es eso, a veces es simple y sencillamente porque la gente no ha querido dejar la maldad, no ha querido dejar la rebeldía. El Dios mismo se ha hecho enemigo de ellos y ha peleado contra ellos. Y por eso no pueden buscar a Dios. Tal vez ellos lo piensen en un momento y quieran, pero se ponen a pensar en la vida que llevan. Y les parece más agradable. Les parece mejor la vida que llevan, la vida de maldad, la vida de pecado que llevan, y por eso no pueden dejar a Dios, pero no pueden dejar el pecado, pero simple y sencillamente es que Dios se ha hecho enemigo de ellos. Están endurecidos, tienen la conciencia dura, porque Dios mismo ha hecho esa obra en ellos. Por eso dice, mira y admira las obras de Dios. ¿Quién podrá enderezar lo que Él ha torcido? El Señor torció al faraón, le endureció el corazón, hizo que se volviera un hombre del corazón duro. Y al faraón nadie lo enderezó, nadie, absolutamente nadie lo pudo enderezar. Porque el Dios mismo lo torció. Y así como el faraón es malvado y no quiso escuchar la voz de Dios, hay millones de personas que les ha pasado lo mismito que al faraón. Están en la misma situación. Tienen el corazón duro, están llenos de rebeldía, están llenos de pecado, están llenos de homicidios, de chismes, de contiendas, de enojos, de ira, de griterías.
Hay gente que si no es gritando, no da una orden. Hay gente que todo lo tiene que hacer gritando. Hay gente que para todo grita. Hay gente que por todo grita. Esa gente, el único momento tranquilo que tiene es cuando está dormida. Ahí no gritan, ahí no hablan mal, ahí no ofenden a los demás, pero mientras están dormidos son el mismo Satanás. Y escuchan la palabra de Dios, pero no la pueden entender. Y si por un momento sienten una pequeña reflexión, si por un momento sienten que Dios les está hablando, no llegan a entender totalmente, no pueden buscar a Dios, no lo pueden encontrar. Porque el mismo Dios los ha desgraciado, el mismo Dios los ha torcido, y como Dios los ha torcido, nadie los puede enderezar. Claramente dice la palabra, por eso cité un montón de textos bíblicos donde el Señor muestra su poder, que dice que nadie puede librar a nadie de su mano, nadie puede construir lo que Él ha construido. Y Él tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia y endurece a quien Él quiere endurecer. Por eso ha habido gente que yo le he hablado de Dios, pero aún así no han escuchado. Y hay gente que ha andado en el Evangelio, hay gente que se ha torcido porque han sido rebeldes. Hoy se han hecho homosexuales. Hoy andan cometiendo toda la maldad que pueda existir. Hoy andan cometiendo toda la sinvergüenzada que se pueda cometer. ¿Por qué? Porque no quisieron a Dios, sino que se fueron al Dios del mundo. Se fueron a servirle a Satanás. Quisieron estar con Dios y con el diablo, y es algo que no se puede. No puedes amar a Dios o al diablo. Te decidís por Dios o te decidís por el diablo, pero no puedes estar dividido, no puedes estar aquí y estar allá. O estás con Dios o con el diablo. Pero es hora de decidirse, es momento de determinarse. O sigo pecando o me arrepiento, me convierto y me vuelvo a Dios de todo corazón. Pero es que voy a dejar toda la maldad que cometo, voy a dejar el adulterio, voy a dejar las lascivias, la lujuria, las pornografías, las maledicencias, voy a dejar todo el pecado que practico, voy a dejar toda la maldad. Y le voy a pedir a Dios que me cambie, que me renueve, que me transforme, que me reconstruya, porque solo Él puede reconstruir lo que Él mismo ha destruido. Solo Él puede enderezar lo que Él ha torcido. Solo Él, nadie más. Nadie más. Y estoy hablando conforme a la palabra, no me estoy saliendo de la palabra. En toda esta prédica, durante todo este mensaje, en ningún momento me he ido fuera de la palabra. Sabes bien tú que te estoy hablando conforme a la palabra, que estoy aferrado a la escritura, que no me estoy saliendo a la derecha ni a la izquierda, sino que rectamente estoy predicando el evangelio de Dios. Y hay gente que esto no le gusta, hay gente que se molesta, hay gente que se enoja, pero por lo mismo, porque Dios los ha endurecido. ¿Por qué los fariseos se enojaban con Jesucristo? ¿Por qué? Por lo mismo, de que Dios había endurecido sus corazones para que se perdieran esos malvados. Dios mismo los había torcido por tanta maldad, por tanto pecado que cometían. Se ganaron el enojo y la enemistad de Dios. Hicieron que Dios peleara contra ellos, y a esos nadie los pudo libertar. Por eso Jesucristo les dijo: a donde yo voy ustedes no podrán ir. Y ellos, los ignorantes, eran tan ignorantes que se preguntaban que si era que el Señor iba a ir afuera a predicarle a otra gente, que el Señor iba a salir del país a otras naciones. Ellos no entendían que Él les estaba hablando que al cielo, a donde Él iba después de su muerte, de su resurrección, ellos no iban a poder ir.
Sencillamente tenían el corazón duro, tenían la mente cegada, no podían entender, porque sencillamente el mismo Dios los había torcido. Y hasta aquí llego con este mensaje. Mira, de todo corazón yo deseo, anhelo, que Dios tenga misericordia de tu vida, que Dios se apiade de ti y que aparte su enojo de tu vida, que ya no te siga atormentando, que te libere de esa cárcel llamada pecado, que rompa esas ataduras del diablo que hay en tu vida. Yo sinceramente lo deseo y en el nombre de Jesucristo de Nazaret, que así sea, que el Señor te bendiga.